Un saludo, sabrosísima gente que nos acompaña un día más en una nueva emisión de ¿Y por qué no? Con un invitado de lujo, esta vez amigo de hace muchísimo tiempo, mi querido amigo Diego Torres, no el cantante, aunque esperamos que nos pinte la cara color de esperanza, como siempre, parte de... Como ustedes ya saben, siempre nuestro formato es lo más relajado, lo más sin planificación y casi siempre nos gusta entrar directo al grano sin muchos preámbulos. Así que primero que nada, darte la bienvenida, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, bien, Francisco. Te quedo muy agradecido por la fineza. Para mí siempre ha sido un gusto conversar contigo desde que nos conocemos. Eh, Han habido varias etapas en las que hemos conversado en el colegio, universidad, posuniversidad y ahora también que tengo la suerte de conocer tu estudio. Buenísimo. Ya sabes, bienvenido siempre. Esto es casa de puertas abiertas para todos los que quieran Muchas gracias. aportar con algo. Me ha parecido interesante en esta ocasión invitar a Diego porque es una persona que tiene conocimiento del sector público, de trabajar en el sector público, de más o menos cómo se dan las cosas adentro, ¿no? Y a veces uno que desde fuera no comprende mucho cómo son las cosas o qué es o por qué. Hoy en día los jóvenes especialmente creen que la política está allá y que uno no tiene que interesarse en eso. Y yo creo que siempre es importante hablar con gente que se ha empapado un poco, que ha estado metida dentro del agua, digamos. Entonces, así como una pregunta general como para conversar, porque siempre esto es una conversación, no tiene un hilo conductor ni es una entrevista en sí. Eh, ¿Qué me puedes contar más o menos del sector público, de la experiencia, cosas buenas, malas, lo que más o menos te venga a la mente, ¿no? Bueno, yo creo que el sector público es un laboratorio, Francisco. Nunca pensé ser servidor público. En mi casa, mi papá era un empleado privado, mi mamá una ama de casa, posterior a retirarse también de actividades privadas. Y, digamos, me sumé a la administración pública debido a que hace más de 20 años me fui a estudiar a Quito una maestría. Yo tenía que regresar y entre esas idas y vueltas en que hacía la supuesta tesis, alguien me invitó a trabajar en la administración pública y yo sin saber leer y escribir. Y, y claro, cuando digamos, me zambullí, digo así, en el arte de realizar contratos, quien nos enseñaba, nos decía, coja la carpeta y replique. Entonces me transformé de cierta forma en un autodidacta, pero poco a poco fui analizando, observando qué se hacía en la administración pública. En la gran administración pública en Quito yo trabajaba en una de las entidades de planificación en el 2009 y eso me abrió las puertas a otros campos. Trabajé más o menos con la misma gente hasta el 2015. Pasé por varios puestos. Comencé como un analista y terminé medianamente haciendo trabajo ya de mediana autoridad en diferentes, digamos, unidades o de la misma función ejecutiva y después por un paso muy rápido por la Asamblea Nacional acompañando a una autoridad y últimamente, bueno, como procurador, ex procurador de una universidad pública en Cañar. ¿Qué te podría decir del sector público que es maravilloso? Que te encuentras con cosas muy importantes porque no solo eh, el honor o el trabajo te da de comer, sino porque te das cuenta de que si haces bien las cosas, la gente que está alrededor puede tener lo que supuestamente u utópicamente se contempla en la Constitución, en nuestras leyes. Pero también así también existen cosas que no son bonitas, pese a que, digamos, uno ha visto de lejos las cosas en las noticias, no todo no todo está bien, hay gente que se aprovecha de la administración pública, hay gente que utiliza el servicio público como catapulta para seguir avanzando. Y claro, eso a uno le llama la atención, no solo como ex servidor público, sino como
como ciudadano. Claro, totalmente. O sea, y yo lo que veo es que, obviamente desde fuera, ¿no? Yo también trabajé en el sector público o sea, en algunas ocasiones. Yo fui parte del grupo de psicólogos que evaluamos en el tema de los jueces y juezas cuando fue todo el cambio de la corte en los años 2009 más o menos, 2008-2009, igual con notarios, en ese tema. Después trabajé en un colegio público y es muy lindo justamente las cosas lindas, digamos, lo que uno puede servir, porque al fin y al cabo el servicio público es para servir a la gente. El hecho de, como dices tú, hacerlo bien y ver que la gente es agradecida porque les estás dando un servicio, eso es maravilloso. Ahora, el problema es justamente la parte burocrática, la parte hacia arriba, no hacia abajo, digamos así, de lo que más o menos yo percibí. Yo, no, gracias a la vida, no tuve mayor complicación. Sin embargo, sí veo que hoy en día nos hemos acostumbrado a permitir que muchas cosas pasen, que muchas cosas se den, que muchas cosas simplemente sean y la gente ya no alza la voz. Lo que pasó ahora en Archidona, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el tema de que tuvo que levantarse todo un pueblo, y no solo el pueblo, los pueblos del lado también, para que un gobierno dé pie atrás, y esperemos que dé pie atrás, porque yo no confío en nada de las palabras que dicen, y es mi posición, ¿no? Yo no, en este caso, yo no procuro convencer a nadie, simplemente expreso la opinión, y creo que esa es parte de la libertad que uno tiene, ¿no? Yo no confío en quienes están ahora. Me parece muy complicado el cómo han hecho las cosas. Y es lamentable, ¿no? Yo veo desde esa parte el tema de cómo ha empeorado ese tipo de cosas, hacen que mucha gente se despeche y no quiere entrar. Y si las personas que de alguna u otra forma nos sentimos contentas de servir a la gente, no queremos entrar, los que entran no sirven, sino solo quieren servirse. Esa es la parte complicada que le veo yo. Yo creo que voy a comenzar comentando lo último que dices, Francisco. Eh, Creo que es importante que las personas que ingresan al servicio público sean las mejores personas, porque como tú mencionas, allá vamos a servir. Eh, pero lastimosamente la política daña todo y muchas veces las personas no van a servir, las personas van a servirse. Y creo que también mencionas algo en el intermedio de tu conversación, que es el tema de no decir. Y no decir es contrariar un derecho que es fundamental, que es el derecho de petición, el derecho de solicitud, o bien dicho, porque nosotros lo hemos creído que lo que voy a decir, que la queja está mal traída o mal vista. Hemos tenido un retroceso de no quejarnos. Y el no quejarnos nos ha hecho que nosotros perdamos espacios ciudadanos que deben ser positivos, como lo que ha pasado en Archidona, como ha pasado en el tema de Quimsacocha, como ha pasado en el tema ahora de la Corte Constitucional, que ha ratificado la sentencia en el tema de Girón. Y también, bueno, es un tema que se ha vuelto medio repetitivo. Nadie puede decir nada porque te persiguen, nadie puede decir nada y no te dan trabajo, nadie puede decir nada y debido a que trabajaste con alguien, la gente comienza a tener miedo, Ujú. Francisco, de decir las cosas. Y yo creo que eso está mal. La gente tiene que quejarse. Yo soy profesor de Derecho Administrativo en una prestigiosa universidad del sur del país y siempre les digo a los estudiantes en línea que tienen que quejarse, que tienen que acordarse de que cuando nace un niño, ese niño Gritando. viene a la vida gritando y diciéndoles aquí estoy y me van a aguantar. Y es lo mismo, el ciudadano tiene que hacerlo, tiene que expresarse, así sea que la autoridad o la administración pública esté haciendo bien o mal las cosas, pero tiene que poner su punto de vista, incluso que también un tema que es interesante, cuando resuelven a tu favor, capaz no resolvieron a favor todos los puntos que tú pediste sean tratados. Yo creo que debemos, como ciudadanos, volver a tener claro que la queja o la actividad ciudadana, en este caso de petición, de clamor, de
presentación de propuestas, tiene que ser parte del ejercicio dentro de la relación con la administración pública. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que siempre es clave el expresar, ¿no? El problema es que, es claro, también, a ver, entiendo muchas veces las posiciones, digamos, que a veces chocan en el sentido de que hay que saber cómo expresar, ¿no? Uno no puede quejarse acusando de cosas infundadas, que es lo que muchas veces ha pasado. Y claro, ahí se tiende justamente a veces a deformar ya la cuestión de la queja, porque ambos bandos, digamos, la usan mal. Como lo que yo dije hace un momento, por ejemplo, yo tengo una posición muy clara con respecto al gobierno actual. Yo no digo nada en contra, no estoy insultándole ni diciendo que es esto ni el otro. Hay cosas que me parecen extrañas y llaman la atención. Sin embargo, no puedo acusar de algo que no tengo fundamentos. Pero sí puedo expresar que me parece terrible. O sea, porque me parece terrible. Y, y eso no está mal. Y hoy en día pasa que a veces por eso te censuran. Por el hecho de expresar que algo te parece terrible cuando todos tenemos el derecho de que algo nos parezca terrible. Yo en ese aspecto soy muy, digamos, seguidor de la filosofía cínica, de los famosos cínicos antiguos, porque justamente ellos ejercían esto que en la antigua Grecia llamaba la parresía, que era el hablar franco, el ser, digamos, directo. Y a veces la gente malinterpreta. Hoy en día uno ve en redes, es muy chistoso como hay muchas cosas que dicen, ay, que tienes que ser sincero, pero hasta un punto, que no, que si tu sensibilidad hiere a alguien, no tienes que ser sincero. A ver, yo ahí siempre voy a ser eh, súper meter el dedo en la llaga, ¿no? O sea, depende. Si la persona te pregunta algo, tú estás autorizado a decirle la verdad, por más que esa verdad le hiera, porque te está preguntando. Correcto. Y si alguien te pregunta, la persona espera la verdad. Diferente es si estás en la calle y ves a una persona y de la nada te acercas, me pareces horrible, no tienes por qué hacerlo. Y eso sí es la verdad en la que uno no debe hacerlo. Pero si es que uno, en mi caso como psicólogo, si es que viene un paciente y me pregunta alguna cosa y yo veo X cosa y simplemente le hago la devolución de una forma sincera, es mi trabajo. Y creo que traes a colación algo que me parece muy importante con la relación con la administración pública. A la autoridad, o mejor dicho, la autoridad quiere que le diga sí a todo. Exactamente. Y la diferencia del verdadero servidor público que hace su trabajo es decirle sí cuando tiene que ser, porque la habilitación legal o constitucional lo permite, y no con la certeza de que eso no le pueda traer consecuencias. Eso me ha hecho incluso, Francisco, que yo pueda tener solvencia y credibilidad dentro de los ambientes que haya trabajado. Yo muchas veces digo que no he sido criado en Cuenca, Azuay, sino en Manabí, y que es una linda tierra además, porque soy demasiadamente sincero, pero la sinceridad en muchos lugares y sobre todo jurisdicciones nos hace ver de cierta forma como agresivos, como fuera de foco, si se puede decir, pero es lo que tú dices, o sea, es lo que espera la otra persona, o sea, pero caso contrario, que no te pregunten y que te den una orden. Totalmente de acuerdo. Alguna vez, alguna mediana autoridad, digo así porque, mm, bueno, mediana autoridad. Sí, una mediana autoridad me dijo que me había dado una orden y que no me había pedido que piense. Entonces, se equivocó de persona a quien le decía eso, porque lo primero que le hice es que razone que pese a que esa autoridad seguía siendo servidora pública o servidor público igual que yo y tenía responsabilidades de hacer, y que mejor regrese con su idea por donde vino. Eso. Totalmente. De hecho, hay un estudio súper interesante, es el estudio de Milgram, que se hizo tras la Segunda Guerra Mundial, que era para ver si efectivamente todo Alemania era hecho por gente mala, o sea, digamos, si todos los pobladores alemanes eran malos, eran crueles, o cuál era el fenómeno psicológico detrás de eso. Era el experimento de obediencia social, se llama, de Milgram, en el cual básicamente, no voy a entrar en detalles del experimento, creo que pueden entrar hoy en día en redes, está y es fácil conocerlo, pero los resultados fueron terribles porque se mostró que uno de los grandes males que tenemos hoy en día es la obediencia.
uno debe aprender a pensar por sí mismo y si te están pidiendo hacer algo que no está bien, no debes hacerlo. Así es. No siempre hay que ser obediente. Yo creo que la obediencia es muy peligrosa. O sea, no digo que uno tiene que ser un rebelde e irse en contra de todo, en el sentido de irse contra, de romper las cosas o qué sé yo, pero sí cuestionar. Y si es que lo cuestionas bien y llegas a un punto en el que te das cuenta de que las cosas no están bien, para, expresa. Hoy en día nos hemos acostumbrado a ser obedientes, justo con lo que tú dices. A veces creen que tienen que darte una orden y en el sector público pasa eso, quieren gente que diga que sí, que no. Justamente con respecto a los cínicos, hay un libro de Foucault bueno, es un libro basado en el último seminario de él que se llama El coraje de la verdad, en el cual él dice, y claro, como él era historiador más que filósofo, digamos, él va haciendo una lectura a través del tiempo de cómo se dañó, digamos, los reinados, ¿no? Porque antiguamente el rey tenía sus consejeros, que su función era aconsejarle al rey. Es decir, decirle, sí, está bien esta ley que usted quiere poner, sabe que esta ley les va a molestar qué sé yo, a la gente de tal lugar. Y esta ley, chuta, puede costarle su reino o lo que sea. Entonces el rey debía oírle al consejero para tener un mejor reinado y una mejor relación con sus súbditos. Pero cuando empezaron a ver los reyes tiranos, dice Foucault, eh, cuando el consejero le decía algo contrario a lo que él quería oír, le mandaba a matar. Entonces los otros posibles consejeros, viendo que les mandaba a matar, o no querían ser consejeros, o se hacían consejeros y se convertían en lambones. Y claro, se convertían en lambones y tenían todas las prebendas de que el poder da, y vivían felices. Y es lo que vemos hoy en día en la política en todo el mundo. Y es terrible. Sí, ahí voy a hacer un comentario. Aquí en el Ecuador existen normas para los servidores públicos en las que pueden amparar su negativa. Porque una cosa es que estemos conversando y yo le diga a la autoridad, como si tú fueras mi jefe, le digo, no puedes hacer esto porque van a venir y te van a derrocar del trono, como en el ejemplo que traes a colación. Pero si es que recibes una orden, incluso ya escrita, existen dos normas que me vienen a la cabeza con la que te puedes oponer, pero si tú lo pones por escrito, te estás poniendo como una especie de daga en la espalda, que si te mueves, igual vas a caerle mal a la autoridad. Y claro, si es que eres un funcionario de libre remoción, te quedas sin la confianza de la autoridad, pero es preferible hacer eso con honor a que después vengan las responsabilidades, porque el saco no se rompe por quien cose el saco. El saco se rompe por el medio o se rompe por la parte baja y por lo general son afectados esas personas que fueron recomendadas para que tomen una decisión o que ejecuten alguna actividad que fuere contraria. Hay muchas cosas que están de por medio, pero ese también es parte del derecho de petición del que hablábamos hace un momento, o el derecho de queja o el derecho de oposición. También hay algo interesante que está de por medio, mi querido Francisco, que las cosas que fueren ilegales, inconstitucionales, el servidor público no está obligado a cumplirlas. Eso lo dice de manera general la Constitución y una norma específica. Y eso también tiene que estar claro. Es decir, no porque trabajo en el sector público voy a hacer lo que quiere la autoridad o lo que quiere la autoridad de turno. Voy a hacer lo que debo, lo que realmente la ley o la Lo Constitución, correcto. sí, la Constitución me dice que haga. Además, deontológicamente hay una obligación constitucional de ejercer no el cargo, sino la profesión, el arte o el oficio, cumpliendo valores morales, valores éticos, valores filosóficos, sociales, que muchas veces van desapareciendo y van desapareciendo por este tema de la presión que se tiene de parte de ciertos sectores, de ciertas autoridades, de que se haga porque caso contrario se hunde el barco y las cosas no son así. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mi pobre perro está ahí, grita y grita. Tranquilízate. ¿Sí? Ya. Después, si no se vuelve a empezar. Ya, muy bien. Sí, no, es súper curioso cómo justamente hemos deformado el tema de la verdad, ¿no? Que es un tema tan, entre comillas, pareciera tan simple y lo hemos deformado a tal punto que como dices, o sea, no nos damos cuenta.
yo siempre digo, a forma no sé si broma o en serio, pero el mundo es redondo y por lo tanto da la vuelta. Y si hoy hacemos una cosa, eso nos va a volver. Y, y como tú decías hace un momento, un servidor público a veces le da la razón al, al superior por el hecho de quedar bien y conservar un trabajo y no se da cuenta que posiblemente con hacer eso está perjudicando a alguien más. Está perjudicando a veces al pueblo, a quien tiene que servir, al público. Y no se da cuenta que después cuando las cosas dan la vuelta y la gente no le quiere, no entiende por qué no le quieren. Y yo creo que no hay mejor cosa, por más de que en X momento pueda ser duro a veces salir de un trabajo o que le saquen o tenés que renunciar por cuestiones que uno las ve como éticas o lo que sea. Pero no hay nada mejor que después cuando la gente que te conoce, que vio lo que hacías, venga y como que te demuestre que hiciste algo bien. O sea, yo creo que ese es el mayor... a ver, aquí en el programa que tenemos apenas muy pocos capítulos, las cosas que más me han llenado es cuando alguien desde, a veces desde otro lado del mundo nos ha dicho, realmente nos sirvió lo que dijeron. O sea, a veces cosas chiquitas que a veces tú no, diciendo de broma, claro, de broma en el sentido de riéndonos, pero casi siempre tratamos de decir lo que pensamos y cosas muy serias. Especialmente, bueno, yo tengo aquí mi cojos, que es el Flaco Zamora, si le conoce el Buen flaquito. amigo, le encontré hace 2 días. Claro, el flaquito ahorita está pasando con una situación delicada, le mando un abrazo enorme, le quiero muchísimo al flaco. Y, y con él siempre hablamos cosas que son súper serias, pero tratamos de darle nuestro toque chistoso, porque si no la gente a veces también le ve medio mal, ¿no? O sea, es como que, están muy serios, están muy... Y sí, sí, perfecto. Entiendo que para bien o para mal es entretenimiento, pero justamente lo que queremos, nuestra intención es a través de este entretenimiento que es mostrarnos, es tocar temas que sean importantes. Por ejemplo, es chistoso porque no nos hemos visto con vos años, posiblemente unos 10. Unos 10, sí, Sí, en Quito. claro, yo viví en Quito exactamente hace 10 años, 2014. Y, y es chistoso porque sigue siendo todo igual. Nosotros nos conocemos casi 30 años. Imagínate, yo estuve en el Borja en el año 94, 95 más o menos. 95, 96, por ahí. Llegabas de... No digas de esas cosas. Pero llegabas de pasada Yo soy ave de paso en todo lado. y venías recomendado por nuestro buen amigo David Pinta Mora. Exactamente, Da- David. Claro, es y que éramos con David, éramos compañeros en el militar. Bueno, yo estuve en una larga lista, un abanico de colegios que algún día les contaré, como 10 colegios. He sido un ave de paso por muchos lugares y eso creo que me ha enseñado también mucho, ¿no? Yo fui compañero del David en 2 colegios, en el militar y después en el dominicano. Y es muy chistoso que las cosas casi no cambian, siguen siendo, o sea, hay como conversar tranquilamente. sí, Creo que eres de los pocos abogados que puedo conversar sin que necesariamente tenga toda la razón y me corrija. No, porque los abogados tienen esa tendencia a tener, no puedo generalizar todos, pero muchos es como que, no, es que no es así. O sea, hay cosas que yo sé que tienen razón, pero hay cosas que también sé que hay diferentes formas de interpretarlas, ¿no? sí, yo creo que es interesante lo que dices. Bueno, hago una reminiscencia. Bien dices, son 30 años que nos conocemos, Francisco. Yo no le digo Toshi, yo le digo Francisco, le digo con mucho cariño. A la mayoría de mis buenos amigos les trato por el nombre. Eso no dice que soy distante. Así que por eso es ese protocolo o parsimonia entre los dos. Asimismo, con Francisco le sigo en redes y le hice un comentario y me invitó a que sea parte de esta aventura, la cual me llama mucho la atención porque como se dice o como dices, hablas la plena, directo, sin darte mucho las vueltas, pero también le pones un toque que le hace entretenido para que la audiencia no se aburra. Em, Justo hablaba hace pocos días con David, quien nos presentó, El pinta. el Pinta Mora, famoso futbolista también, abogado también. Claro. Pero decías algo importante los abogados, Francisco, o creo que ciertas profesiones, no sé Ujú. si los economistas también lo hagan, o tal Creo vez que hoy los en día sí. ingenieros, Sí, sí. pero lo que hemos perdido es la capacidad también de escuchar y de quedarnos callados. Creo que yo he logrado con el tiempo
dominar el monstruo que tengo adentro, porque a veces sí decía, sí me quejaba, eh, interrumpía, pero creo que cuando uno va madurando puede controlar esas cosas y ser respetuoso no solo es parte del protocolo, sino ser respetuoso te puede generar incluso una posición de defensa o una posición de ataque, una posición que te vuelves neutral, pero puedes tomar mejores decisiones. Y Totalmente de acuerdo. eso hemos perdido aquí, incluso en la contienda política, en la relación con la administración pública, en la relación con la vecindad, con la misma familia. Tomar esa posición es bastante interesante. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y yo justo el día de ayer eh, conversaba con alguien y justo le decía que la gran mayoría de problemas que tenemos los seres humanos es por la incapacidad de soltar un poco el control, ¿no? O sea, queremos tener el control sobre lo que el otro dice, sobre lo que el otro piensa, sobre lo que creemos que es correcto, y ahí es cuando comienzan, desde la cosa más pequeña, como una, qué sé yo, una disputa de pareja, no, es así, o sea, y si uno se aferra al punto, es cuando las cosas se hacen grandes, independientemente de quién tenga como que la razón, digamos. Y como dices tú, a veces cuando uno aprende, no siempre es posible, y eso hay que ser también sinceros, ¿no? Pero cuando uno aprende, mientras más uno va aprendiendo a esperar, así se ponga como sea, pero respirar y esperar un ratito, después ve las cosas de un punto diferente y tiene, como dices, una mejor perspectiva para decir, perfecto, sí, puede ser así, pero también esto es así. Y la otra parte también, al ver que uno espera va a ser lo mismo, y yo creo que todo en la vida es contagioso, ¿no? Así como la risa, o sea, uno hace alguna cháchara, una cagada y, jaja, y todos se ríen y perfecto, y igual las cosas buenas son contagiosas y las malas también. Sí, Entonces yo creo que hay que siempre tener muy en cuenta el aprender a respirar. Yo creo que a mí me gusta bastante la filosofía antigua y creo que el mensaje más grande que dejó Sócrates es justamente esa cuestión de aprender a ser humildes, a saber que no sabemos de todo y que vamos a llegar a un punto en el que no sabemos las cosas. Y por ese lado, a mí eres el primer abogado que está aquí de invitado y me parece lo máximo tener siempre, he tenido arquitectos, artistas, eh, bueno, abogados, eh, diferentes ramas del arte, más que nada, he tenido psicólogos y siempre es importante como que darnos cuenta que sí, conocemos cosas, pero llegamos a un punto en el que de saber no sabemos. Y verdades en ciertos aspectos hay muchas. Aunque alguna vez hablaba con alguien también me decía que todo, o sea, que la verdad no existe, que las verdades son, depende. A ver, sí y no. Si salimos ahorita afuera y vemos que el día todavía está claro, esa es una verdad que es ineludible. Y que no podemos decir, no, para mí está oscuro. O sea, no. Hay verdades que son verdades y hay otras que sí pueden ser de cada uno, ¿no? Según cómo veamos las cosas. Yo siempre pongo un ejemplo. Si yo pongo un teléfono aquí y yo veo la pantalla y tú ves la parte de atrás, estamos viendo el mismo teléfono, pero vemos el lado contrario. De hecho, mi palma, yo estoy viendo la palma de mi mano, tú estás viendo el dorso de mi mano. Estamos viendo la misma cosa, pero desde diferente perspectiva. Entonces, sí, las verdades son diferentes, porque estás viendo la otra parte de la mano, pero estamos viendo la misma mano. sí. No sé si te has hecho el ejercicio de pensar de cuántas cosas nos han metido a la cabeza desde que somos niños y que esas no pueden cambiarse porque como que nos introdujeron un pendrive y eso es lo que quedó grabado. Y retirar esa idea de que posiblemente esté errada, que sea caduca o que sea la correcta en el escenario de que cuando pasan los años nosotros la volvemos a cuestionar o a analizar y vemos que estuvimos equivocados. Pero ese ejercicio de, de, de verificación de información, no todo el mundo quiere hacerlo. Y eso es algo que, Francisco, creo que a la fecha debemos volver a traerlo en la mesa de las casas, en conversaciones de familia, en conversaciones de amigos. Hay un tema, como tú decías, hay cosas buenas y hay cosas malas. No sé si es que yo he madurado, pero hay veces que yo no puedo conversar con ciertas personas porque se han quedado con esa información que nos dieron y no quieren modificarlo. Tal cual
Me como, pasa todo el tiempo. tal cual como que si es que la verdad es la de ellos y Ujú. no se puede desnudar esa verdad, no se puede analizar esa verdad, no se le puede poner otros elementos para mejorar esa supuesta verdad. Entonces, lo que prefiero es o callar o distanciarme o ver de lejos los toros y así me siento mejor. Y también no me contamino. Entonces, el no me contamino no es que me voy a enfermar ni nada por el estilo, sino no me hago mala sangre, no me estreso. Sí, sí, Es algo que también he ido adoptando eh, para mi salud, totalmente, para mi salud mental sobre todo. totalmente. Sí, yo no me estreso, pero no te puedo mentir, yo sí me entristece un poco ciertas cosas. Hace poco tiempo conversaba con alguien y le expresaba un punto de vista justamente político, ¿no? Y, y me parecía muy curioso porque la gente hoy en día, una de las grandes modas es el decirte, tú puedes todo es posible. Si tú te propones, tú puedes, tú puedes. Sueñan, es que, o sea, el pobre es pobre porque quiere, no tengo idea. O sea, todo lo que tú quieres puedes alcanzar. Pero esta persona me cuestionaba y me decía, y claro, como lo que yo expresaba era un tema político, me decía, pero no es tu deber cambiar el mundo. No es tu deber hacer nada por las otras personas. O sea, en lugar de darte ánimo para algo que es bueno no solo para ti, sino para todos, eh, la sociedad se ha acostumbrado a frenarte en ese tipo de aspectos. A que si sueñas con cambiar el mundo, si sueñas con hacer algo más grande, te dicen, no, no es posible. ¿Y tú solo qué vas a hacer? Y de hecho, me preguntaron eso. Y yo dije, yo puedo hacer cosas muy pequeñas, yo sé, yo estoy al tanto. Pero quizás con cosas pequeñas contagie a alguien. Y así mismo contagie a alguien. Y así mismo contagie a alguien. Y así mismo. Entendamos que la vida, o sea, los grandes cambios de la vida han empezado justamente en comunidad, en conjuntos de personas que se pusieron de acuerdo en algo y en algo y en algo y cada vez fueron haciendo cambios, ¿no? Si creemos que las cosas están bien, imagínate qué pasara si en la época de la esclavitud la gente hubiera dicho, no, hasta aquí llegamos, así son las cosas y está todo bien. Siguiéramos ahorita con esclavos allá afuera haciendo quién sabe qué. Entonces yo creo que si realmente, o sea, es curioso porque para ciertas cosas creemos en la evolución y decimos, sí, estamos evolucionando a ser mejores personas, y para otras cosas es como que no, esto es lo que hay, esta es la sociedad, o sea, no, no podemos elegir solo lo que nos conviene. Se necesita gente que critique, se necesita gente, Francisco, que se queje, eh, sí, que se queje de lo que está sucediendo. Se necesita gente que tenga su punto de vista y lo sustente, porque caso contrario vamos a tener las autoridades que tenemos. Yo Exactamente. creo que tú lo dijiste de manera entre dientes o de manera tácita. Caso contrario, si es que no existirían franciscos que estuvieran debatiendo y trayendo a este podcast o a los diferentes podcasts similares temas de coyuntura, otros son los que opinarán y digamos gente que no está preparada, y me refiero al tema del que me has invitado a hablar. Por eso hay inexpertos en la administración pública, por eso hay amigos que acompañan a autoridades electas que no conocen absolutamente nada, eh, que creen que la verdad es la de ellos. Y bueno, yo soy muy respetuoso con el tema de quién esté ejerciendo el cargo, pero si es que la gente no opina, si es que la gente no expresa, si es que la gente no le gusta el debate, entonces mejor que exista, como tú decías, un estado, un neoestado de esclavitud o Totalmente. de dictadura total en donde no se pueda decir nada y donde la autoridad sea la nueva deidad entendida como el representante de quien sea aquí en la tierra y nosotros seamos los pequeños ejecutores de lo que se quiere. Y eso es caduco, arcaico, irracional, propio para ser debatido en un podcast de este calibre. Imagínate, Huxley y Orwell escribieron de eso hace ya casi 100 años y seguimos en lo mismo. O sea, no hemos salido del mismo círculo, ¿no? Y el problema es que hay muchos estudios
pero yo no sé si la gente no los lee o como dicen tan claro la verdad, cogen y dicen, no, esto está diciendo la verdad y guardan y no lo sacan. O sea, hay un filósofo espectacular que se llama Giorgio Agamben, un italiano que es buenísimo, que trata justo el tema eh, del estado de decepción. Él dice que el estado de decepción es como que en última instancia lo que todos los gobiernos actuales buscan por la forma en cómo el gobierno se ha creado, ¿no? Por ser muy similar, por derivarse mucho del tema de los imperios, de los emperadores y de las monarquías, conserva mucho de eso. Entonces, como que lo que busca es eso y que su máximo exponente fue justamente la Alemania nazi, porque vivió, para los que han leído un poco de historia, un estado de excepción permanente. Hitler decretó un estado de excepción indefinido cuando él se hizo cargo de Alemania. Por eso pudo hacer todo lo que quería. Y estamos viendo en Ecuador y a dos gobiernos que hacen, claro, por la ley no pueden dar uno indefinido, pero es uno tras otro, que es casi lo mismo. O sea, es Pero vivimos en un estado de propaganda. Y totalmente. te voy a justificar mi comentario. Pese a que tú dices que tenemos estados de excepción que se han ido actualizando, em, nos agarramos del tema de la seguridad o de la no seguridad, y esa era la bandera del gobierno de turno, quien haya sido, para empujar lo que venía haciendo quien quiera como autoridad. Pero la crisis energética borró eso. Ahora entonces vivimos ya no una crisis de seguridad interna, vivimos una crisis de seguridad energética, pero ¿qué se ha hecho para que eso se regule? Acuérdate que nos subieron los impuestos, conversábamos cuando me decías, Gordo, ya te mando la dirección, y digo, chévere, y yo no tengo luz, y vos también, yo te decía, ya sabes por quién votar o por quién no votar, en son de broma, pero de cierta forma hemos pasado incluso 7, 14 horas sin luz. Y no critico esas decisiones, yo lo que critico es la falta de planificación. Y la falta de El no planificación, decir la verdad, lo que estábamos hablando. exacto, la falta de planificación, y yo voy a dar y sustentar mi comentario, que esa está contemplada en la Constitución de la República en un artículo XX ahí por medio, que debería ser parte de la política pública que se impulsa desde el gobierno central. O sea, la falta de planificación. No, no vengo a defender tampoco lo que hizo el de ayer, el de antes de ayer, el de hace 5 años, el de 40 años, pero no se puede seguir culpando a la gente de lo que pasó hace 20 años, hace 15 años, hace 5 años. Una cosa que uno tiene que vivir es el problema del presente. Totalmente. Y quizás en perspectiva ver qué va a pasar de aquí, no a 5 años o a 10 años. Ayer o hoy leía algo que tenemos reservas petroleras para de aquí a 10 años. Entonces, ¿qué va a hacer el Ecuador? ¿Qué van a hacer nuestras autoridades locales, seccionales o nacionales para nosotros tener de cierta forma, una planificación o que nos lleve a una seguridad energética? Ujú. No vamos a esperar que de nuevo construir X número de represas hidroeléctricas, ya deberíamos estar viendo a dónde vamos en la transición energética, y seguimos en el debate de que mañana supuestamente se acaban los apagones, y claro, no tenemos una conciencia de lo que está ocurriendo. Y voy a decir esto. Entonces mañana ya puedo prender los árboles de Navidad, no sé, sacar los parlantes, prender todas las luces, recibir a toda la familia con grandes iluminaciones. No digo velas, sino la que nos provee la luz eléctrica, y nos olvidamos del problema. También no solo es un tema de lo que se debe planificar, sino también un tema de conciencia, Educación, sí, totalmente. de parte de nosotros. Algo escuchaba, bueno, leía que cuando sucedió algún tema similar energético en cierta parte de Europa, lo primero que se hizo es eh, racionalizar el uso de la luz eléctrica en el alumbrado. Es decir, de tal hora a tal hora no había uso o utilización de energía para el alumbrado, digamos, de 6 a 7, porque Ujú. todavía está medianamente claro y la noche no es el punto más oscuro. Y tal vez eso es lo que nos falta. Criticarnos si es que lo que está haciendo
la administración, lo que está haciendo las autoridades, lo que están haciendo nuestros grandes padres de la patria, es lo correcto. Y ahí viene de nuevo lo que decía hace un momento, la capacidad de revisar, la capacidad de pensar, la capacidad de quejarnos. Y hay un tema solo para finalizar esta idea. Tú decías, no sé si es que la gente esté leyendo. La gente ya no lee, Francisco. La gente no lee el periódico porque el periódico se ha vuelto Sí. 4 hojas. Digo, habrán periódicos muy respetables, con incluso editoriales muy interesantes, pero la gente ya no lee libros. La gente ve, incluso tengo una niña medianamente entre niña y joven. Ellos más o menos le revisa el celular y dice tengo que pasar en modo rápido porque ya me aburro. O sea, nuestros jóvenes no están leyendo a diferencia de lo que nosotros lo hacíamos cuando estábamos en el colegio. Claro, cada vez es menos. Cuando yo estudié mi maestría en Brasil, me acuerdo que nos mandaban a leer un texto justamente del filósofo que te decía hace un rato. Era un texto, era una parte, uno de los capítulos del libro. Y yo, por mejor hacer, me tocaba a mí exponer esta parte. Por mejor hacer, me leí todo el libro. Y cuando vine y expuse la parte tomando en cuenta todo el libro, no solo el capítulo. Entonces, claro, y después mi profesor me dice, ¿por qué te leíste todo el libro? Yo digo, porque me parece que es lo correcto. O sea, me dice, no, dice, es que no hagas eso porque después los compañeros por poco y casi que se van a sentir mal. Y dice, ustedes, dice, tienes que entender que las cosas han cambiado. En mi época, decía mi profesor, que es una persona un poco mayor, decía, en mi época los doctorados duraban 8 años y las maestrías duraban 4 años. Dice, entonces ahí sí teníamos el tiempo de leernos todo el libro para hacer las cosas. Ustedes ya no tienen tiempo. Ustedes, ahora las maestrías son de 2 años, hay maestrías de 1 año, en las que el tiempo es así por la prisa del mundo y tienes que cernir las cosas. Entonces, claro, hay gente que a pesar de eso igual le gusta, ¿no? Porque le gusta empaparse. Pero hay gente que realmente es como que no, pasa rápido, ya terminar, ya tengo el papel y ya estoy bien. Bueno, es, digamos, es comprensible, pero no sé si es lo mejor. O Sí. sea, Yo tengo un niño de 10 años, se llama José Samuel, pero le digo Jocho. Entonces, mientras mi esposa y mi hija veían un vestido para mi pequeña hija, nosotros nos fuimos a la librería y le digo, escoge un libro. Entonces él quería un libro de la Guerra de las Galaxias, no había. Y le digo, bueno, escoge otro. Y bueno, encontramos uno de Julio Verne y me dice, pero ¿realmente me quieres comprar, papi? Le digo, sí, si vas a leer, sí. Y la condición es que lo que leas te quede en tu cabecita. Y le explicaba que si es que él lee, la información la va a tener él y la va a procesar él. Y eso es lo que vamos perdiendo como seres humanos. El celular nos está acabando, no, tú que eres psicólogo, nos está acabando o está acabando el núcleo de la sociedad. Hay familias, Francisco, que se sientan en una mesa, quizás yo puedo haber sido parte de esas, trato de romper ese mal ejemplo, pero que estoy sentado con mi misma familia y todos en el celular. Y la información llega rápido de 3 4 minutos y regreso a un tema importante que decías tú, te vuelves en un pseudo experto que no lo eres. exactamente. Sí, sí, no, y no solo en eso, o sea, el celular está, a ver, eh, hoy en día nos comunicamos con nuestros amigos, con nuestro grupo de amigos por mensajes, tenemos el grupo de WhatsApp y ahí la gente pone, pero nos vemos 2, 3 veces al año, cuando antes uno se veía casi semanalmente. Y para mí esa es la parte más nociva del teléfono, el perder el contacto social, el perder justamente lo importante que es ver la cara del otro, la reacción del otro cuando uno habla alguna cagada o cuando uno habla algo correcto, el ver que uno habla algo correcto y que la persona te asiente o el hecho de ponerte de acuerdo cuando discrepas, pero en persona, porque por el teléfono es mucho más fácil distanciarse. Y por eso mismo hoy en día en las redes sociales uno ve esa cuestión de esa emocionalidad que lleva a la gente a pelearse con familiares incluso, ¿no? Y, y a veces eso nos contamina también en nuestra forma de ser. Y cuando estamos con la persona en persona, tenemos que tener la misma actitud
que tenemos en el teléfono. Entonces peleamos porque la idea de la conversación es que tú estás allá, yo estoy acá y los dos lleguemos de aquí en la mitad. O aunque sea un poco más de acá, un poco más de allá, pero que los dos vayamos hacia el mismo lugar. Pero hoy en día las conversaciones son, el uno está allá, el otro está acá, y yo trato de jalar al otro a la mala, con una soga, aunque sea, para que piense igual que yo. Y eso no es una conversación. O sea, la conversación acepta puntos distintos. Yo creo que esa es una de las partes principales de la conversación. Si uno conversa para que el otro piense igual que uno, eso no es una conversación, es una imposición y eso no sirve para nada. Este punto es chévere, verás. El tema del relacionamiento vía celular es bastante complicado. Te dejo en visto, no te dejo en visto. Yo te decía hace un rato, yo soy un baby boomer. Somos, por la edad estamos por ahí vos y yo. Pero claro, uno es medio chapado a la antigua en ciertas cosas y si es que no respondes porque estás ocupado. Claro. Pero eso significa que te estás portando mal, que eres mal educado, es que te dejó en visto, que no te respondió, que por aquí, por acá. Con que no Eh, dejes en visto en persona es todo bien. Claro, ahora, verás esto de aquí, pero cómo se deforma el lenguaje? Ya no hay uso de comas, ya no hay uso de o signos de puntuación, o te comes las palabras y las abrevias porque obviamente también tienes un, no sé cómo se llama, Espacio limitado. un espacio limitado para escribir. Incluso el celular nos hace o ha hecho que desarrollemos otras destrezas, en este caso de los sentidos, pero estamos perdiendo una cosa que es muy importante y regreso al tema de la administración pública, que sea una firma digital la que esté de por medio para adjudicar un contrato y que uno se cuestione que si es que firma con puño y letra un contrato, no pensemos un contrato de contratación pública, sino un contrato, no sé, de personal, está deslegitimando la actividad de la administración y es algo que me critico muchísimo. Nosotros como seres humanos, como ciudadanos, y en este caso quienes sean servidores públicos, no pueden perder esa capacidad, Francisco, de no solo de hacer las cosas bien hechas con amor y pasión al trabajo del servicio público, sino la capacidad de escribir y pensar y de regresar cosas que no estén bien, por quedar bien o por hacer o por ejecutar el presupuesto. Tema importantísimo también aquí, Totalmente. el tema de ejecutar el presupuesto. Entidad pública que ejecute el presupuesto al 99% es la mejor entidad pública. Vayan a ver qué están contratando, Francisco, detrás. ¿Acaso en el sistema de educación público, escuelitas, colegios y quizás universidades están comprando lo mejor? ¿O están comprando lo que posiblemente les dará felices a aquellos que están atrás? Hay grandes ejemplos que hay que analizar. Por qué no hablamos de brecha digital, de niños? Salimos de una pandemia y ahora estamos en una especie como de hueco energético, digamos así, para no decir una crisis energética aquí en el país que se va solventando con las lluvias, sobre todo en el austro, pero nos hemos puesto a criticar cuáles son los libros que están leyendo nuestros niños en las escuelas. Si es que los niñitos tienen un verdadero lunch y no cualquier cosa como posiblemente se les estaba entregando. Si es que a los niños les estamos enseñando a pensar o les estamos cerrando, cerrando las vías para pensar. Es un tema que creo que tienes que analizarlo profundamente tú. Sí, no, el tema de ejecutar el presupuesto me hiciste acuerdo de una cosa súper chistosa, entre comillas, que me pasó en mi último trabajo, que fue en una institución pública, que no voy a decir el nombre porque no vale la pena ser tampoco malos, ¿no? Pero se acababa el año, era justo una época navideña como ahora, y por cierto, feliz Navidad. Si no estoy mal, esto va a salir exactamente el día de Navidad. Es que feliz Navidad a todos. Eh, y me dicen, Francisco, necesitamos que dé una charla sobre un tema como que de llevarse bien entre no me acuerdo exactamente bien cómo era en la institución. Y, perfecto, ¿cuándo? Hoy día. Dice, es que lo que pasa es que tenemos que mandar los informes y nos acordamos que había que hacer una charla de estas al año y no hemos hecho. Y les dije, pero tampoco les importa. Digo, si la hago así al andar va a ser... No, cualquier cosa es más para tomar la foto. Decía, como que, oiga, ¿se da cuenta la calidad de cosa que quiere que dé? Obviamente yo me esforcé para hacer lo mejor posible, pero la gente fue ya obligada.
no es la idea, ¿no? Si tú haces algo eh, que, que, que pretendes que funcione, que pretendes que tenga un impacto, lo mínimo que puedes hacer es preparar, no solo prepararse la persona que va a dar, sino prepararse también los que van a recibir, para estar atentos para recibir, porque así uno no crea, yo siempre digo esto, y es súper importante cómo en el cerebro están las cosas, ¿no? Si a ti el doctor, el médico X, tú sacas una cita y te dice, tienes cita el martes a las 5 p.m., tú inconscientemente tu cerebro se prepara para que ese día esté como que listo y dispuesto para el martes a las 5 p.m. Y por eso nos molesta tanto cuando llegamos a alguna cosa y que nos den la hora y de repente no, sabe que le cambiaron, es como que falta de respeto. Es lo mismo que pasa ahora con el tema de los horarios de luz, ¿no? O sea, hoy en la mañana a mí me tenían que costar la luz de 6 a 8 de la mañana y me costaron de 5 de la mañana prácticamente hasta las 2 de la tarde, cuando ya no deben haber cortes. O sea, es súper curioso, ¿no? Entonces, hemos llegado a deformar tanto las cosas que, como tú dices, esto de cumplir el presupuesto, cumplir no debería ser cumplir por cumplir, sino cumplir por hacer bien. Es más, yo creo que es mucho mejor cumplir, quizás no completo, pero bien, que cumplirlo completo, pero de a patada, ¿no? Es como, no sé, a mí me gustaban los deportes, cuando juega fútbol a veces uno siente mejor cuando juega levemente bien, ¿no es cierto? Cuando cumple. eh, yo personalmente soy así, ¿no? Pero pierde que jugar de a patada y ganar. A mí personalmente, hay gente que le interesa más ganar, a mí no. A mí me gusta la sensación que te dejan las cosas dentro, ¿no? Yo creo que eso es vital. Pero bueno, ¿cómo te has sentido hoy, mi querido Diego? Ya que el tiempo va pasando y bueno, para no alargarnos con la gente, ¿cómo ha estado hoy en día? Nos saluda un... Pero me he sentido bien, Francisco, porque pese a que no nos hemos visto mucho tiempo, la conversación siempre va a ser la misma. Exactamente. Con los buenos amigos siempre pasa eso. Al David Pintamora le vi la semana pasada y no le había visto 3 años igual. Y así cuando me encuentro con los buenos amigos, la conversación es jovial, amable, es directa, es cálida. Y solo quiero decirte algo que se me vino a la mente antes de terminar y agradecerte por este espacio. La planificación también va dada de la mano de un tema de respeto, porque nos están tomando el pelo, Francisco, Ujú. ¿sí? Ahí repito, el tema de la planificación no se cumple. Y un tema que está relacionado a la administración pública es la prestación de servicios públicos, y en este caso servicios públicos domiciliarios como la luz, el agua, el teléfono, la electricidad. Y dentro de sus principios está la continuidad. No ha habido continuidad y nadie ha debatido sobre el particular. Eso es falta de planificación y quizás tal vez una impericia en manejar crisis como las que estamos viviendo. Totalmente. Vivimos, lamentablemente, yo veo que vivimos, la ciudadanía, el país, vivimos en medio de una lucha de egos, ¿no? Porque viene el nuevo gobernante y no quiere darle la razón. Imagínate, el gobierno de Moreno, que lamentablemente es un inepto, pero tiene un apellido muy lindo, eh, no continuó con el plan de las cocinas de inducción. Ya, perfecto, cada uno. Ahora están regalando las cocinas de inducción. Hace unos meses decían que no van las de inducción porque nos hacen dependientes de la luz y la luz está toda mal. O sea, todo es un champús, nadie sabe qué, o sea, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja, todo es Pero demagógico. Yo leí hoy totalmente. día esa nota en un X periódico y me llamaba la atención de que cocinas que han estado embodegadas durante años salen hoy a ser regaladas. Había una deuda incluso de por medio que cobrarse, entendería una venta al Estado, alguna cosa de por medio, pero demagógico que no tenemos luz y que dice te voy a regalar la cometida, va a ser gratis. Además, un negocio de comprar ollas, o sea, creo que podría ser pertinente para quien lo venda, pero es un regalo demagógico. Totalmente. No, no, o sea, imagínate, das $400 a los jóvenes que van a trabajar en temas que deberían haber empleados públicos haciendo, porque van, bueno, ya, digamos que reforestar ya por buenas personas todavía, pero decir reforestar, cosas de vialidad, pintar las líneas, ni es que, para eso hay empleados públicos.
Y son jóvenes a los que les van a dar un sueldo de $400 sin afiliación al seguro. Ojo. Lo que están buscando es voto. No, eso a nadie bueno, yo creo que a nadie le cabe duda, pero sin afiliación al seguro, eso en lugar de ser solo imagínate que algún joven de estos esté pintando las líneas de una vía Y le pase algo. y le atropellen. ¿Qué va a pasar? ¿Culpa de quién es? O sea, lamentablemente aquí no es como en Estados Unidos que demandas al Estado y el Estado te coge y te indemniza con $2 millones. Aquí el Estado se lava las manos. Perdón, chao, se acabó. Esa plata, mi querido Francisco, debería ir a becas para niños, alimentación para niños en escuelas, para seguridad de esos niños, porque si es que lo menos que debería hacer eso, el Estado, ahí entran posiblemente grupos delictivos y nuestros niños, nuestros jóvenes pueden ser captados. Si es que no vemos eso como un tema claro, y se malutiliza, digo así, y con respeto el tema, porque no quiero que se malinterprete mi comentario, porque puede ser positivo para muchos chicos que no tienen acceso al trabajo, pero si es que se malusa esos fondos públicos, porque son fondos públicos, de los que son responsables, los que ordenan aquello, ¿dónde queda la educación? Totalmente de acuerdo. No lo vamos a privatizar tampoco. Pero así estamos. Bueno, espero que hayan disfrutado, que de alguna u otra forma algo les hayamos movido un poquito para bien o para mal. Incluso, como ustedes saben, yo no soy de esos tiranos del que quiere putearnos, que nos putee, estamos abiertos a todo. Justamente lo lindo de los espacios es como que abrir un poco esto para que la gente oiga puntos de vista, debata, el debate construye, no tengan miedo de discrepar. Lo que sí, tratemos de no imponer, tratemos de hacerlo con respeto siempre. Es un gustazo, mi querido Diego. Siempre, para mí todos mis invitados son un lujo, pero siempre es lindo verse con esa gente con la que uno creció, ¿no? Con la que salimos a botar bombas, cuando no había tanto reparo en este tipo de cosas, ¿no? Vivimos tiempos que... Pero aclara que bombas. Ah, no, sí, bombas de agua. No somos talibanes. Ahí viene, para la despedida, viene uno de nuestros asesores de aquí del canal, saludado. Y bueno, básicamente agradezco mucho a la gente, agradezco mucho a Diego aquí. Nos estaremos viendo. Espero que les haya servido. Esperamos sus likes, sus comentarios, sus retroalimentaciones de las cosas. Fergus, ven acá. No, acá. Súbete aquí. Ya. Terminamos aquí con un nuevo integrante del canal, súper querido. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo. Adiós. Gracias, Francisco.